Vamos a cuestionar, ¿realmente Dios mide tu fe por tu cuenta bancaria? ¿Es bíblico para el día de hoy pagar por milagros y bendiciones? Y lo más importante, ¿cómo podemos identificar y confrontar estas prácticas sin perder de vista el verdadero mensaje de la fe? Prepárate para un tema y una conversación sin filtros. Aquí no hay tabúes, solo la verdad. A mí me enseñó un apóstol algo, me dijo: Cash, a la iglesia uno siempre lleva dos cosas: Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir, y chequera para que lo adores. Con esas palabras resume el pastor guatemalteco Cash Luna el Evangelio de la Prosperidad, según el cual entre más dinero un feligrés dona a la iglesia, más favores recibe de Dios. Algunos expertos consideran que es una manipulación de las escrituras. Decir algo, el diezmo es el 10% de todo lo que nosotros nos ganamos. No tiene que ver con ley ni con Antiguo Testamento. Abraham diezmó, Jacob diezmó de todo. Y cuando eso, la ley no existía. Pero ¿qué dice el diablo? No diezme, que eso es para los pastores. ¿Cuáles pastores? Es más, te voy a decir algo. Los pastores que viven trabajando, ningún miembro que a Dios no se le haya revelado entiende lo que es un compromiso de un pastor. Saludos, gente, bienvenidos una vez más. Este es el espacio de Sin Tabúes que hago con mucho cariño como mi hobby. Bueno, aquí está otra vez, siempre te ayuda molestando. El día de hoy vamos a continuar con el tema del Evangelio de la Prosperidad. Esta segunda parte estaba prevista para ser estrenada desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que tuve muchos problemas de edición, tuve problemas con la herramienta, pero me parece que era importante abarcarlo desde el punto de vista bíblico con una persona que supiera y que hubiera estudiado, digamos, desde el área de la teología y que nos pudiera dar el contexto y todo, cómo lo analiza él. Entonces, pues les presento esta parte con mi amigo Ernesto Vargas. Y nada más les quiero contar una pequeña anécdota. De los comentarios que recibí por el video anterior, había uno por ahí que me hizo gracia. Alguien me puso, uy, describió el agua tibia. Yo sé que no. Yo sé que desde que yo era niño, los pastores han tenido la fama de enriquecerse en base a los feligreses. Pero todavía hay gente allá afuera quitándose su dinero para enriquecer a otras personas. Y siempre y cuando eso pase, yo creo que estos temas se deben seguir tocando. Bienvenidos y espero que disfruten el video. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Sin Tabúes. Vamos a explorar la parte bíblica que habíamos quedado pendiente con el tema del diezmo. Me está acompañando mi amigo Ernesto Vargas, que es teólogo. Ahora con la exposición de este tema, puesto que quiero saber un poco más ampliamente acerca de cómo se manejaba este tipo de creencia o este tipo de intercambio en lo que era el diezmo en el tiempo bíblico y si de verdad, como dicen las personas que lo aplican al día de hoy, si de verdad se puede aplicar de la misma forma. Ernesto, bienvenido una vez más. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por la exposición y muchas gracias por el espacio. No sé si quieres saludarnos y conversar un poco con... Bueno, claro que sí. Muchísimas gracias, Patrick, por la oportunidad de estar acá. Hablando de un tema tan importante para las personas, para la familia, para la fe. Eh, es crucial entender bien lo que en la escritura se refiere a las ofrendas, a los diezmos, cómo es la mejor manera de interpretar esas cosas, porque son temas que se han prestado a lo largo de los años para muchísimas manipulaciones y para muchísima, pues, mala interpretación. Y haciendo mala interpretación a veces por ignorancia y a veces por mala intención, ¿verdad? Con mala intención para sacar provecho de la gente de una manera
inescrupulosa. Estábamos con el tema de Génesis 14:20, que dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en su mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Cómo se maneja o cómo se aplica en el diezmo en ese contexto, Ernesto? Principal de la Sagrada Escritura. Y si no estamos en lo que estamos leyendo, no hay lugar para ese tipo de interpretación. Si el texto que leemos no nos dice, no nos deja un saborcito a salvación, de fijo estamos interpretando mal la lectura. Necesitamos ampliar el contexto, leer más arriba, saber más sobre el fondo del tema que se está tratando, porque ninguna parte, ningún versículo aislado puede contradecir el mensaje principal del libro sagrado. Número uno. Número dos, entender la época en que se estaba, la realidad que se estaba viviendo cuando se escribió el libro. El libro se escribió por ahí del 700 a 500 antes de Cristo, durante el exilio de Babilonia. El pueblo de Israel acababa de ser invadido, bueno, no acababa, fue invadido por los babilonios, fue destruido su templo y fueron unos deportados, los principales clases y los sacerdotes, a Babilonia para ir presos a vivir allá lejos de su tierra, y a los que no importaban, a las pobres, a las familias que solamente ahí vivían de lo que tenían, de lo que hacían, ¿verdad? Los peones, la gente sencilla, se quedó ahí, sin sacerdotes, sin élite, sin políticos, sin nada, a esperar que decían los babilonios. Y todos los gobernantes y a todos los sacerdotes y a toda la élite se la llevaron para Babilonia. Entonces, ellos pasan una reflexión constante. ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué nos fregaron así? ¿Por qué nos aplastaron de esta manera? ¿Será un castigo de Dios? ¿Será que le fallamos a Dios? Porque su lectura siempre va a ser una lectura espiritual, una lectura religiosa, una lectura de fe, porque es un pueblo de fe, ¿verdad? Ok. Y entonces también llega el momento en que tienen que reconstruir el templo, los dejan volver, el edicto de Ciro les permite volver, ¿a qué? A volver a establecer el templo, los sacrificios, la clase sacerdotal. Estamos hablando de una época en que la religión se entiende como sacrificio, expiación e intercambio. ¿Por qué digo que estamos hablando de una época donde la religión, ¿por qué digo que estamos hablando de una época donde la religión se entiende así? Porque el ser humano evoluciona en su pensamiento y en su cultura. Pero Dios no cambia. Ahora, Dios se revela desde el principio de los tiempos al ser humano. Él se da a conocer como Él es. Pero nosotros lo vamos asimilando con mordisquitos. A como vamos progresando en nuestro intelecto, en nuestra comprensión de la vida, vamos entendiendo mejor a Dios. Por eso, a través de los siglos, el ser humano va haciendo una lectura cada vez más completa o evolutiva de lo que Dios quiere decir y lo que Dios es. Y nunca llegaremos a comprenderlo en plenitud porque en nuestra mente no cabe Dios. Pero lo más cercanos que podemos decir hoy que estamos es decir que Dios es amor y que Dios salva. ¿Ok? Ahora, este texto que hablas es precisamente Abraham en una campaña, digamos, que levantó para ir a rescatar a su sobrino, va y vence a 4 reyes, 4 pueblos, y cuando viene de vuelta, el rey que le apoya, que es el sacerdote de Yahvé, Melquisedec, que él se dice sacerdote del Rey Altísimo, le recibe y le dice: hijo mío, si usted vino después de vencer a 4 pueblos, a esos 4 reyes pesadísimos, porque Dios está con usted. Es una evidencia de que usted está con Dios y que Dios le protegió y lo trajo con bien. Y Abraham le da la ofrenda. Dice, le dio el diezmo. ¿Okay? Entonces, no tenía que dárselo, ni se lo iba a pedir, porque no era nada, era un botín de guerra, como quien dice. Él fue, ganó las batallas y trajo, pues, el botín. Pero él quiso ofrendar, se lo dio al sacerdote como una ofrenda para Dios. ¿Okay? Esa era la cultura. ¿Okay? Acordémonos que inclusive las religiones de ese tiempo tenían la costumbre del sacrificio humano,
Y la religión judía cambió eso cuando, dice la Sagrada Escritura, Dios le dijo a Abraham, no levantes tu mano contra el muchacho que iba a sacrificar a petición de Dios, porque no me han negado ni a tu único hijo, ¿ok? Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las, ¿verdad? Bueno, le recalca y le reafirma la bendición que le había hecho cuando le pidió que le siguiera. Multiplicaré tu descendencia, bueno, en fin. Pero estamos en medio de una religión que, bueno, el muchacho no se sacrificó, pero ahí apareció un cordero para que lo sacrificara y lo ofreciera a Dios. ¿Me explico? Es una cultura que dice, ok, yo rindo homenaje a mi Dios, ¿cómo? Con sacrificios. Agarrando un poquito de lo mucho que Dios me dio, porque la conciencia del judío cristiano es esta. Todo es don de Dios. Nada es mío. Y para responderte, el segundo versículo, que es del Levítico, un libro meramente sacerdotal, un libro de rituales y sacrificios, ¿verdad? Meramente es el Levítico. Vamos a ver qué dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 66 en esta misma tónica, para que entendamos en un contexto más adecuado. En el versículo 1 dice, así dice Yahvé, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿Qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, oráculo de Yahvé. ¿Sí? Todo correcto. es de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pretende el ser humano arrogarse esto es mío? Y no le doy a Dios. Es una ironía, pero es una ironía del egoísmo. Entonces, este segundo versículo de que me habla del libro Levítico, que inclusive empieza con una ironía diciendo, ¿robará el hombre a Dios? Y entonces dice el Señor, vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición porque vosotros, toda la nación, me ha robado. Traed los diezmos de la folí y hay alimento en mi casa y probadme, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros la bendición hasta que sobreabunde. Perdón, ese texto es de Malaquías. Eso es para ampliar el que me Ajá, dijiste. correcto. Sí, Ok, de pronto. ese es para ampliar el que me dijiste. Y el que me dijiste habla de que, ¿me lo vuelvas a leer, el de Levítico? Dame un momento. Y creo que el de Malaquías también estaba entre los que, bueno, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Ok, exacto. Entonces, lo que está diciendo es, todo esto es de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pide la ley del pueblo de Israel? Que reconoce a Dios en un pacto. Que usted sepa que las primicias, lo primero que usted tiene y lo mejor que usted tiene, lo primero de la cosecha, usted lo va a ofrendar a Dios. ¿Ok? Usted lo va a ofrecer a Dios. ¿Y para qué es la ofrenda de Yahvé? La ofrenda de Yahvé es para apoyar al sacerdocio. ¿Por qué? Porque resulta que en la ley de Israel, ¿verdad? En la tierra entre las 12 tribus de Israel, pero ninguna tierra se le da a los levitas. Porque los levitas son los sacerdotes, son los encargados del templo y como sacerdotes no van a tener tierra, pero las demás tribus con sus ofrendas van a sostenerlos, van a velar por ellos. Ok, correcto. Ellos se van a dedicar el sacerdocio exclusivamente en favor del pueblo, pero el pueblo va a cuidar de ellos y les va a proveer. Entonces, el diezmo es para apoyar el sacerdocio levítico, para apoyar el templo y las fiestas que se hacen, ¿verdad? Porque hablamos de que hay que subir al templo a hacer unos sacrificios, hay que subir al templo a hacer, entonces todo eso que se hace con los frutos, las ofrendas que llevan la gente del pueblo y para los necesitados. Entonces, cuando falta, cuando hay necesitados, personas que de ahí, entonces se reparte también para que ellos se suplan. Ahora, importantísimo, estas ofrendas nunca se solicitan en efectivo. Ni oro, ni ningún tipo de moneda, ni de intercambio. Son dones. Sus ofrendas sostenía
y velaba por los levitas. ¿Ok? Además de eso, el diezmo es para el templo. ¿Por qué? Porque hay fiestas en el templo, cuando hablo de fiestas son rituales, son cuestiones de nivel, ofrendas que hay que hacer, y a través del año los judíos tienen diferentes celebraciones, esa es la mejor palabra, y todo eso por decirlo de una manera, se financia o se hace con la ofrenda del diezmo. ¿Okay? Además de eso, también para los necesitados, de lo que ocupe la gente, ¿verdad? Pues de ahí se reparte. Es importantísimo que el concepto de esta ofrenda, de este diezmo es, ok, yo hago una cosecha y esa cosecha me dio frutos. Los primeros frutos son del Señor y los mejores. ¿Cuánto le vas a dar? La primera cosecha, ¿no? Tranquilo, solo un 10%. Solo un 10%, ¿para qué? Para que vos, un 10% para que, pues no le vas a quitar todo lo que hizo, ¿verdad? Ni toda la descendencia, por ejemplo, ¿verdad? A las ovejas. Las ovejas tuvieron crías, la primera, o el 10% es de Yahvé. Y se va a dedicar a Yahvé así, como un diezmo, como una ofrenda. Pero nunca se va a pedir, y no hay ninguna constancia en la Biblia de que pidan oro, ni ningún tipo de moneda, ni ningún tipo de efectivo. Aquí, Ernesto, tal vez, o sea, yo te lo pregunto porque ya digamos muchas de las formas en las que estos mercaderes de la fe, porque no hay otra forma de llamarlos, se defienden. Y ahí es donde yo te consulto como un tipo de transacción, como un tipo de intercambio, y es eso lo que ellos este, explotan para decir, bueno, usted tiene que pagarle a Dios. O sea, es que es muy grave, de verdad es muy grave porque, o sea, así como si fuera, tal cual como si fuera una inversión, ¿verdad? Usted le tiene que dar, porque si usted le da esto, entonces él tiene más, entonces él le va a dar esto. Y ahí, o sea, entramos en una filosofía completamente absurda. Primero que todo en Dios como inversor, ¿verdad? O sea, como si yo estuviera comprando acciones en algún lugar, entonces yo le doy para que él me dé. Y Y, segundo, mm, ¿y qué pasa si resulta que yo, por X razón, no puedo dar? O sea, voy a estar fuera de esa bendición, voy a estar fuera de ese pacto. ¿Qué pasa si por A o por B yo no doy el diezmo o no puedo dar esa parte importante? Porque hay que ser claros en una cosa, la gente que realmente se dedica a, a construir o a dirigir un rebaño, es obvio o sea, que tiene por qué tener cierta retribución de eso, porque está invirtiendo su tiempo, su conocimiento y muchas otras cosas en su congregación, pero no al punto en el que tenemos a un Cash Luna con un avión privado, en el que tenemos gente con templos de miles de millones de dólares. O sea, ¿dónde está esa línea que nos separa de ese Dios del Antiguo Testamento que parecía que nos estaba haciendo un canje al Dios que posterior al Nuevo Testamento ya, por decirlo de alguna manera, trabaja o se mueve de una forma diferente? lo que estás diciendo todavía lo vemos. Un Dios transaccional, una religión primitiva. Lo decíamos. O sea, en tiempos de Abraham, este era el tipo de religión que se entendía. Y aún hoy todavía. La gente dice, es que yo le ofrecí al Señor tal cosa para que me dé. Es que yo le hice una promesa para que me... Okay. La gratuidad de Dios es el fundamento de la fe. Yo no tengo con qué darle a Dios, ni Dios necesita nada. ¿Qué templo podréis construirme? ¿Qué lugar para mi descanso? Y todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío. ¿Verdad? Entonces ahí se cae todo. ¿Verdad? Jesús agarra esa moneda cuando le dicen que sí hay que pagar tributo al César y le responde con una ironía que los romanos entendieron a su manera y los maestros de la ley sí comprendieron, pero se tuvieron que morder la lengua.
Porque agarra la moneda y les dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? De César. ¿Ok? Pues den a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. La ironía es que todo esto lo hicieron mis manos. Todo es mío, hasta el César. Pero eso está implícito y los romanos no lo detectaron y por tanto no lo iban a capturar por eso. Pero a los fariseos sí les cayó el 5 y por eso se quedaron mordiéndose la lengua como diciendo, qué olímpico no lo tiró. ¿Verdad? No Sí, sí, pudimos sí. decirle nada, no lo pudimos embarrar, nosotros entendimos, el pueblo, tal vez algunos entendieron, hey, no hay problema con la plata. Otra cosa que da a entender, Jesús, Dios no anda buscando plata. Dios no anda buscando ofrendas. Ya en tiempos de Jesús se daban limosnas, se pagaba con dinero, ¿verdad? Ok, pero ¿cuál es la situación de la que hablas? Primero hay que tener en cuenta la gratuidad de Dios, ¿verdad? Segundo, Dios pide siempre que se dé, o sea, esta cuestión del diezmo era la ley de Israel. ¿Ok? Si usted no es judío, usted no está obligado bajo la ley. La ley no aplica al cristiano. La ley es para el judío, para el pueblo de Israel. Y en ese momento esa era, y así era, la ley. ¿Ok? Su manera de honrar y de sostener toda esta religión, de alguna manera de sostener pues toda la estructura de nuestra fe es la ofrenda, el diezmo a nivel financiero, digamos, de alguna manera. ¿Ok? Ya nosotros no somos de esa alianza, nosotros somos de la nueva alianza, ¿verdad? Y entonces Pablo viene a decir, con muchísima potestad, ¿verdad? Que, que Dios ama al que da con alegría, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es? Ahí Recuerden te, esto. este era uno de los versículos que teníamos por ahí para analizar también, que es 2 Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Exacto. Ahora, entendamos una cosa. Ciertamente, el que siembra escasamente recoge. Y no estamos hablando de que, ay, es que si yo doy poquita plata, Dios me va a dar poquito. No. Estamos hablando, pongámoslo en términos más modernos, de una frecuencia de vida. ¿Cuál es mi frecuencia? Mi frecuencia es el desapego, mi frecuencia es la donación, mi frecuencia es la de Jesús, que no se reservó ni siquiera su autoridad ni su poder divino, se despojó de todo, vino aquí y dio hasta la última gota de sangre por amor. Es esa mi frecuencia de vida, mi vibración, mi manera de vivir. Estoy hablando con diferentes términos para ver si llegamos como a la idea. ¿En qué Ujú. frecuencia vivo yo? ¿En frecuencia de donación, de amor, de caridad? ¿O en frecuencia de egoísmo, acaparar, dejarme, egoísmo, vanagloria, vanidad? ¿Me explico? Eh, ¿Por qué? Porque a mí se me da todo, pero todo se me da gratis. La vida es un don, las cosas son un don que yo tengo. Las bendiciones. ¿Ok? Y si yo me dispongo también a saber que todo es un don y que hay personas que necesitan y yo soy un canal de bendición, entonces mi vida va a ser una vida en frecuencia de bendición. Y por eso Dios me dice, entienda esto, busque primero el reino de Dios y su justicia y nada le va a faltar. Y todo lo demás se te dará por añadidura. Igual, Ernesto, cuando uno habla, a veces, o sea, uno como ser humano habla de prosperidad a nivel de dinero, pero la prosperidad también abarca muchas cosas. O sea, usted puede ser próspero en salud, próspero en bondad, próspero en cariño. O sea, yo creo que un poco de ese diezmo o esa ofrenda que Dios
que Dios hasta cierto punto quiere que se le otorgue, también es ese amor, es ese compartir, como, o sea, ¿qué hace usted, por ejemplo, con dar, no sé, cierta cantidad o ayudar mucho a su congregación y de todo? Si usted sale de la puerta de ese templo y afuera hay gente que, bueno, que está pasando una necesidad o que necesita ser escuchado o que todas esas son cosas que me imagino que Dios, que también se meten dentro del mismo saco y también Dios debe tomarlo en cuenta como ese diezmo. En la Es primera que, parte, perdón, bueno, en la primera parte de este capítulo, yo hablaba de que, o sea, hay mucha gente que ya con el tiempo se ha casado con la idea del diezmo. Y que incluso yo lo que mencionaba era, si usted está casado con la idea del diezmo y usted dice, no, mira, es que para mí es indispensable y yo lo he hecho durante tanto tiempo, usted no necesita dar ese cash a una congregación. Convierte ese diezmo en comida, y déselo a una persona de necesidad, convierta ese diezmo en otro tipo de cosas, que es todo es, o sea, todo ese conjunto de todo el bien que yo tengo, que yo puedo otorgar. sí, correcto. O sea, el diezmo no está, o sea, el diezmo, tu ofrenda o tu donación, no está ni hablado en términos de dinero, puede ser en términos de auxilio, de compañía, de escucha, de una obra de caridad, de un ratito de consejo, de, de alguna actitud desprendida con otra persona, y también puede ser materialmente a personas que lo necesiten. ¿Por qué? Porque lo que hagas por estos, mis pequeños hermanos, por conmigo lo haces, dijo el Señor. O sea, es que mi ofrenda, ya lo decía el Señor en el Antiguo Testamento, no me deleito en la sangre de carneros y toros, es que no quiero esta clase de sacrificios. O sea, mi deleite es un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, donde yo pueda entrar. En este pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. ¿A qué es lo que agrada a Dios? Esa apertura, ese amor, ¿verdad? Entonces, cuando usted se abre a ese amor y vive en esa frecuencia de amor, de donación, todo esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque entonces, mira, te voy a decir algo más serio, y puede sonar más demandante inclusive. Dios no quiere la 10ª parte de tus ingresos. Dios no quiere tu dinero. Dios quiere tu vida. Porque si uno no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la salvará. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted entrega su vida a Dios, entonces Dios le manifiesta cómo es que usted hace brillar la imagen divina con que usted fue creado. A partir de su personalidad y de las cosas con que usted ha sido bendecido, usted va a hacer brillar la imagen de Dios en usted. Y usted va a ser la mejor versión de usted mismo. Eso se llama ser santo. Y eso nos permite alcanzar la salvación. ¿Ves? Entonces, cuando usted viene esa frecuencia de Dios, usted no le va a importar dar plata, dar ayuda, dar una palabra, dar paciencia, dar lo que tenga que dar, porque su vida es donación. Y en eso consiste. Entonces, hablábamos de la revelación progresiva, cómo vamos entendiendo a Dios poco a poco. Al principio, bueno, para honrar a Dios, voy a darle lo primero y lo mejor que tengo para que el templo se puedan hacer los sacrificios. Para honrar a Dios, voy a destinar un poquito de lo que me gané para que sostener a Dios y los pobres, o para sostener a la élite de los sacerdotes, para que ellos puedan servir al pueblo. ¿Ok? Pero también con el transcurso del tiempo se va entendiendo que Dios no solamente está buscando sacrificios ni plata, está buscando un corazón arrepentido, está buscando la generosidad, está buscando el donarse por el otro, está buscando un mundo que tenga escucha para la paz, para el amor, para la fe. Está buscando que puedas acoger a un hermano que está sintiéndose rechazado, que puedas escucharlo, ¿verdad? En la Iglesia Católica tenemos la fe de que cuando nos bautizamos, somos constituidos con Cristo sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque somos capaces de
ofrendar agradablemente a Dios con nuestra vida y recibir de Dios. Profetas, porque podemos anunciar y denunciar lo que de Dios viene y no viene. Y reyes, porque estamos llamados a hacer reinar el amor de Dios, a hacer reinar a Dios amor en este mundo. Entonces, en esta frecuencia, en esta línea, es que viene la cuestión de las ofrendas. Entonces, al principio, que el diezmo, que la primicia, el sacrificio, y luego ahora se entiende que no es eso ni lo otro, es la donación de sí y de todo lo que tengo, porque todo lo material y todo lo que soy tiene que estar ofrecido o siendo ofrenda agradable a Dios. Y eso es lo que Dios pide del cristiano, que se ofrezca con Cristo en la cruz por los demás. Definitivamente, Ernesto, o sea, aquí hay, aquí hay tanto y de verdad es que la línea es tan delgada, pero siempre, o sea, es tan delgada, pero siempre hay gente que la quiere torcer con las mismas enseñanzas bíblicas, que, que cuesta un poco para la gente que no lo puede debatir o que no se ha preparado, digamos, tanto, debatir esa lógica, ¿verdad? Porque estamos hablando de personas con una oratoria muy buena o que te hacen prácticamente un show en un culto, este, pero siempre se le dirige directamente a la persona hacia él, hacia la parte económica. Vamos a buscar, bueno, vamos a analizar algunos de los otros, versículos que tenía por acá. Vamos a ver, dice Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, revestida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, se os volverán a medir. Es como lo mismo que estábamos hablando, ¿no? ¿En qué frecuencia vivís? ¿Okay? ¿Estás abierto a la donación? Bueno, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura, ¿verdad? Si vos sos una persona que está siempre en actitud de donación, de generosidad, ¿cuántas puertas no se te abren en la vida? ¿Cuántos amigos no encontrás? ¿Cuántos beneficios, hasta económicos y otras cuestiones materiales te vienen? Porque sos una persona que está desapegadamente sirviendo. Ya decía la Madre Teresa, el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿verdad? Y pues sí, en la misma medida en que des y con la misma medida en que, con que mides, serás medido. Sí, es que si usted no es una persona generosa, nadie lo va a ver como alguien generoso. Me cuesta un poco entender esta frase que usas de en qué frecuencia, o sea, qué quieres, o sea, hablas de una frecuencia a nivel de vibración o Sí, explícame un sí, sí, poco más el término. Ajá. sí, 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 como eso, una frecuencia vibratoria. ¿En qué frecuencia estás vibrando? Digámoslo así, es un término muy moderno, ¿verdad? Que tal vez uno que, o varios, tal vez los teólogos no lo usamos mucho, pero te lo digo porque se está usando mucho. Entonces, ¿en qué frecuencia Ujú. vibratoria estás? Estás en una frecuencia de, mira, es como el Padre Nuestro, ¿no? Dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Okay? Y yo he encontrado que una manera muy sencilla de explicar eso es esta. ¿Por qué? Porque el perdón es un estilo de vida, un modo de vivir, algo que se recibe, pero cuando se recibe no se puede acaparar. ¿Ok? Entonces, la cosa es que usted puede verlo en una perspectiva muy arcaica, como que Dios está ahí, el viejito está ahí sentado con una lista, viendo, perdónanos como nos perdonas, ok. Y aquel que te hizo aquello, ¿lo perdonaste? No, yo tampoco te perdono. Y ahí está apuntando. O puedes entenderlo en el espíritu que Jesús lo habló, que es cuando vos, y voy a usar la palabra, cuando vos asumís, vivís, recibís la frecuencia del perdón, una frecuencia vibratoria, y vivís en la frecuencia del perdón y la haces tuya, la recibís de Dios y la haces tuya,
Entonces, tanto vas a sentir el perdón para vos como vas a emanar perdón. Ujú. Por eso dice Pablo, perdónense mutuamente como Dios os ha perdonado en Cristo. Porque una vez que usted recibe el perdón, usted no puede no perdonar porque su corazón se llena de perdón y se da lo que se tiene. Una vez que usted recibe el amor de Dios verdaderamente, usted empieza a ser un ser más de amor y se va convirtiendo en un ser de amor. Entonces, lo mismo pasa con la generosidad, lo mismo pasa con la donación. Si vos vivís en donación, en código, en frecuencia de donación, entonces, claro, muchas puertas se te abren, la gente te ve diferente, se te abren relaciones, amistades, contactos, beneficios, un montón de cosas. Pero vos no estás buscando nada, simplemente estás viviendo y aprovechando lo que tenés, ¿verdad? Y así Ujú. te va a ver la gente, ¿verdad? En la medida en que, con que me dicen, sí, claro. Entonces, usted, es que es increíble, es una persona, no, mira, un gran ser humano, no hay ni qué decir. Pero usted sea una persona tacaño, sea una persona acaparadora, sea una persona, ¿cómo se expresa la gente? ¿Qué te da la gente? ¿Qué confianza te da? ¿Qué oportunidades te salen? ¿Ves? Aquí, Ernesto, tal vez, bueno, o sea, ciertamente aunque tenía una estructura diferente para que nos ayudaras con este tema, sin embargo, creo que lo has explicado muy bien, pero sí me gustaría tal vez que nos ayudes a clarear este, o sea, este límite, porque, o sea, es que es muy difícil Mm. entender cuál es el límite entre yo doy, o sea, porque no podemos caer en ninguno de los extremos. O sea, yo considero que si vos estás apoyando una causa, por ejemplo, y obviemos, digamos, el hecho de que no sea un concepto religioso. Si yo estoy apoyando a una asociación que protege a los animales, yo sé que yo voy a tener que invertir ahí. O sea, yo sé que o sea, yo estoy comprometido con esa causa y sé que en algún momento voy a tener que dar dinero, voy a tener que dar algún bien o voy a tener que invertir tiempo y todo. O sea, eso es normal y siento que es parte de lo que nosotros como seres humanos debemos desarrollar. Pero ¿cómo lograr definir o cómo lograr discernir como persona cuál es mi límite entre dar o no dar, compartir o no compartir y quitarme el bocado de la boca o el de mi familia para enriquecer a una persona? ¿Cómo consideras que puede una persona tratar de estructurar o definir esa línea en su vida? Lo que hay que perder es el miedo, Patrick. El miedo de pensar que si no doy, recibo una maldición. Es que nadie me puede condenar por no dar diezmo. Nadie me puede exigir el diezmo. Porque ya lo dice Pablo. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación. Conozco personas que dan sueldo completo para causas benéficas, quincenas completas, pero ellos lo decidieron en su corazón. Que ya, si trabaja con un contador y administrativamente, si eso le conviene a él y a su familia, es otra cosa. Pero a mí lo que me preocupa no es decirle a la gente, sea buen administrador de sus recursos, eso tiene que hacerlo uno, claro. Pero en este tema lo que me preocupa es lo que señalamos al principio, que haya gente manipulando a las personas, diciéndoles, usted nos da aquí, y ojalá si no da X cantidad, usted no recibe bendición. La bendición se cierra, la maldición llega. Ahí es donde está la línea. ¿Quién decide cuánto hay? ¿A quién le da? Cada uno. Pero cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no por obligación, no de mala gana. Yo puedo ir a sentarme en la iglesia, me siento en la mesa con toda tranquilidad muchas veces, y a mí me han dicho, qué bárbaro, usted no echa ni una moneda.
No, y no me pesa. Yo sabré si he hecho moneda o no he hecho moneda, si he hecho billete, o si después paso la tarjeta y hago un simple móvil, no sé. Yo sabré. Yo sabré si mi ofrenda está yendo en otro canal de otra manera, si se le está dando ofrenda económica a alguien más, si estoy ayudando a mi familia, si estoy aportando para otra causa, si estoy dando mi tiempo para otras cosas y ofrendando así. Yo sabré. Pero nadie me puede exigir de mí, y menos deme tanto. Y mucho menos decirme la Biblia lo obliga, y mucho menos decirme si usted no bendiga para que lo bendigan. Este versículo que mencionabas ahora, Ernesto, le robará el hombre a Dios, lo vi textual en uno Videos. de los videos, y entonces, o sea, yo creo que tal vez tratar de entender, digamos, la filosofía de esta gente, digamos, perfectamente, o sea, el mensaje está para que se pueda torcer. O sea, si usted tiene la capacidad de oratoria y usted agarra esos versículos y usted va y se enfoca más en ese momento que Internet nos dice prácticamente qué leer y cuánto buscar para poder enfocarse en un tema, ellos saben por dónde torcer ese mensaje. Pero realmente ese robarle a Dios, entonces definitivamente no existe. O sea, usted no le puede robar a Dios. O inclusive Dios nunca te va a juzgar como un ladrón por no darle esto o aquello. De pronto, sí te pueda cobrar lo que mencionábamos anteriormente, que usted no haya tenido esa palabra que alguien necesitaba, que usted no haya tenido ese gesto para, o que usted, digamos, se haya desvivido en lujos para usted, por ejemplo, y su esposa o sus hijos no tengan las cosas básicas, por darte un ejemplo. O sea, Correcto. El versículo está hecho para reclamarle al pueblo de Israel que no están cumpliendo con el pacto, porque están en medio de un periodo de infidelidad, donde la casta sacerdotal que se está restableciendo le está diciendo al pueblo, nos trajeron aquí, nos pasó esto por infieles con Dios, por no cumplir la alianza. Y la alianza incluye los diezmos, las ofrendas, para hacer todo esto que estábamos haciendo, que ya ni siquiera quieren dar, porque si quieren dejar todo, no les interesa a Dios, no les interesa ofrendar, no les interesa el sacrificio, no les interesa nada de Dios. Están dando la espalda al pacto, le dieron la espalda a Dios y ahora, dándole la espalda a Dios, vea lo que nos pasó. Entonces, por eso, el autor pone en boca de Dios decir, me están robando, están siendo negligentes con el pacto, están tratando de acaparar lo que es mío. Eso es lo que dice el texto, pero en ningún momento es un texto para agarrarlo y decir, le robas a Dios porque no das el diezmo. Y menos el diezmo en una categoría del 2024. Ni menos para hay, los cristianos que no están obligados a dar ofrenda. correcto. Hay una frase, Ernesto, que yo mencionaba en la otra parte del capítulo, que tal vez a veces, o sea, es muy difícil porque cuando uno expone algún tema, lo ideal es que uno trate de ser lo más neutral posible, que sea una exposición como muy limpia, pero en este tipo de temas cuesta tanto ser neutral. Y yo decía, siempre que haya en el mundo, o sea, una familia que no tenga que comer, siempre que ese tipo de personas o ese tipo de necesidad exista en el mundo, yo considero que un líder religioso no tiene el derecho de montarse en un avión privado para viajar por el mundo. No considero que eso sea correcto. No considero que sea correcto, que sea ético, que sea... A mí me parece, tal vez, Ernesto, para cerrar por lo menos mi participación en este momento, yo siento que si pusiéramos a Jesús en la tierra en este momento, haría exactamente lo mismo que hizo en el templo cuando botó mesas y, o sea, que fue tal vez el único acontecimiento donde lo sentimos airado. O sea, siento que habría muchos templos que él destruiría prácticamente con sus propias manos porque están construidos con
con sangre y esfuerzo de feligreses que se han quitado el pan de su boca para dejarlo en esa hora. Y es por eso que yo estoy trabajando este tipo de temas y es por eso que, como te digo, me golpea tanto. ¿Cuál sería tu mensaje final? Aunque tal vez creo que lo has expresado muy bien. ¿Cuál sería tu mensaje final en este tema o en este particular? Inclusive no tanto para la persona que cree en el, o que o que le han vendido hasta cierto punto la idea del diezmo. ¿Qué le dirías a uno de estos mercaderes de la fe? O sea, si lo tuvieras al frente, si reconocerías, digamos, alguna de estas personas, ¿cuál sería tu mensaje directo basado en la Biblia y en la creencia de Jesús? Si tuviera una de estas personas enfrente, lo que me surge decirle es, mira, Dios te ama, Dios cree en vos. La pregunta es si vos realmente crees en ese Dios que te ama y si le estás dando el lugar que merece. Porque creer en Dios es igual a darle el primer lugar en la vida. Y ese Dios que Jesús nos reveló es amor. Y no admite, bajo ninguna conciencia, en ninguna circunstancia, de que yo use a mis semejantes para mis beneficios personales y mis caprichos. Si usted tuvo una emoción o una visión, una experiencia mística en que dice que Dios le iba a regalar un Ferrari, pregúntese realmente si ese fue el Dios de Jesucristo o fue otro espíritu o fue su mente alucinando. Porque a Jesucristo le regaló una cruz, pero a vos te quiere regalar un Ferrari que salga del sudor de tu gente. Creo que nadie tiene derecho a decirle a un cristiano cuándo dar, cómo dar, a quién darle, ni menos cuánto dar. Que cada uno dé lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Y si quiere hacerlo para construir un templo, hágalo. Pero que eso sea una obra para dar culto a Dios, no para beneficiar a una persona que quiere extorsionar al resto. Que ojalá, como ese, la didaje, la enseñanza de los apóstoles, y le digo esto a todas las personas que nos pueden estar escuchando, que tu limosna tiemble en tu mano hasta saber a quién le estás dando. ¿Ok? No es cuestión de yo voy a dar y allá él o allá ella, no. Los recursos cuestan. Sí, sí, claro. ¿Y qué pasa con eso? También es importante. Dejemos la visión de que hay un Dios en el cielo con una lista apuntando todo lo malo que hacemos para castigarnos y entendamos que Dios es el motor de la vida, Dios es amor y Dios solamente quiere que nosotros podamos recibir su salvación y ofrecer su salvación a los demás, como Jesús lo hizo. De verdad, nuestro, una vez más te agradezco muchísimo. Quiero mencionar de nuevo, bueno, tu canal de YouTube, que vieras que la vez pasada que lo mencionaste, me di cuenta por qué mencionaste la diferencia, porque hay un ministerio que se llama El Pescador, que no es el tuyo, y el tuyo se llama Ministerio Cristiano Pescador. Ministerio Católico Pescador, sí. Perdón, Ministerio Católico Pescador, es exactamente como sale en YouTube. La verdad creo que tienes muy buen contenido, creo que inclusive este mismo tema lo has tratado tal vez un poco con un poco menos de detenimiento ahí. Igual para que sigan también apoyando la obra tuya por medio de este canal y de verdad muchas gracias, en serio. No, gracias a vos también. También tengo más contenido porque YouTube
fue un contenido inicial, digamos, que no se ha actualizado mucho últimamente, pero en Facebook sí tengo videos con un poquito más de contenido de Facebook también, en Ministerio Católico Pescador en Facebook, ¿verdad? Muchas gracias a vos por la oportunidad de comentar este tema y pues y esperamos seguir colaborando en lo que Dios nos permita. Perfecto, muchas gracias.